El almirante Zactar se encontraba ante la enorme pantalla holográfica en el centro de mando de la supremacía Valverin. Sus 4 ojos escudriñaban los flujos de datos imposibles que inundaban las pantallas a su alrededor. Los informes llevaban 3 semanas llegando, cada uno más inquietante que el anterior. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo en el borde exterior detectaban señales de energía que no deberían existir. Lecturas que sugerían naves gigantescas moviéndose por el espacio donde ninguna debería estar. Los dedos con garras del almirante Caterano golpeaban la consola metálica mientras revisaba los datos de nuevo. Los patrones de energía no se parecían a nada en la base de datos galáctica. Sin embargo, presentaban ciertas características que le helaban la sangre. Eran similares a antiguas señales de tecnología humana de antes de la Gran Purga, pero eso era imposible. Todos los mundos humanos habían sido destruidos hacía 15 años. Todas las naves humanas habían sido perseguidas y eliminadas. La especie estaba extinta. Almirante, tenemos otro informe de la estación Omega 7, llamó su oficial de comunicaciones, un delgado Bderon de piel azul pálido. Detectaron las mismas lecturas anómalas hace 3 horas, moviéndose por el sector Kepler. Zactar gruñó por lo bajo. El sector Kepler se encontraba en lo profundo de lo que solía ser espacio humano, ahora reclamado por la Alianza como territorio minero. Nada debería estar moviéndose por esos sistemas inactivos, excepto transportadores de carga automatizados y equipos de reconocimiento. ¿Alguna de nuestras naves ha reportado contacto visual con estas señales fantasma? No, señor. Cada vez que nuestras patrullas investigan, no encuentran nada. Espacio vacío. Las señales se desvanecen antes de que nadie pueda acercarse lo suficiente para confirmarlo visualmente. A 3 sectores de distancia, a bordo de la nave patrullera de la Alianza, Estrella Brillante, la capitana Lisa Martínez estaba encorvada sobre su consola de comunicaciones, sus dedos humanos danzando sobre los controles alienígenas con facilidad experta. Era la única humana a bordo de la nave, mantenida con vida solo porque su especie tenía un talento inusual para los idiomas y los protocolos de comunicación. Los demás miembros de la tripulación toleraban su presencia porque era útil. Nada más. El oído entrenado de Lisa captó algo en la estática que le dio un vuelco el corazón. Oculto bajo el parloteo espacial habitual y las señales de navegación, había un patrón que no debería existir. Era tenue, apenas detectable, pero conocía esas frecuencias. Eran antiguos códigos militares terrestres, del tipo que usaban las unidades de reconocimiento del espacio profundo durante la guerra. DOT. Rápidamente aisló la señal y la pasó por su software de traducción personal, con las manos ligeramente temblorosas mientras la computadora procesaba los datos. El mensaje era fragmentado y disperso en múltiples frecuencias para evitar ser detectado, pero pudo entender lo suficiente como para entender su significado. Alguien estaba ahí fuera, alguien que conocía los códigos antiguos, alguien que estaba muy vivo. Martínez llamó al comandante Baliñas desde el otro lado del puente, con su voz de reptil interrumpiendo su concentración. ¿Cuál es el estado del sistema de comunicaciones de largo alcance? Lisa minimizó rápidamente su ventana de análisis y se giró hacia su superior eriano. Todos los sistemas funcionan con normalidad, comandante. Estamos recibiendo señales claras del comando de la Alianza y de todas las naves cercanas. Balin la estudió con sus fríos ojos amarillos por un momento antes de asentir. Bien. Quiero que monitoreen todas las frecuencias para detectar cualquier actividad inusual. Ha habido informes de fallos de equipo que causan lecturas falsas en varios sectores. Sí, señor. Respondió Lisa, esforzándose por mantener la voz firme. Fallos de equipo. Así lo llamaban. Pero ella sabía que no era así. Esas señales no eran fallos de funcionamiento. Y si tenía razón sobre lo que oía, entonces todo lo que la Alianza creía sobre la humanidad era erróneo. Mientras tanto, en lo que parecía ser un espacio completamente vacío cerca del borde del campo de escombros de Kepler, el capitán Hake Harrison se encontraba en el puente de una nave que existía desafiando todas las leyes de la física que la galaxia creía comprender. El Leviatán de la UES tenía más de 1 kilómetro de largo, un enorme acorazado que albergaba a 800 de los últimos supervivientes del ejército humano. Durante 15 años, habían vagado por el espacio como fantasmas, invisibles a todos los sensores y sistemas de detección de la galaxia. DOT. Hake observaba las estrellas a través de la pantalla principal. Su rostro curtido mostraba la tensión de 15 años escondido. Tenía 45 años, lo suficientemente viejo como para recordar la Tierra antes de la guerra, lo suficientemente joven como para haber sobrevivido cuando la mayor parte de su generación murió en las llamas de los mundos humanos.
Su tripulación estaba compuesta por soldados, científicos y civiles que habían escapado del genocidio por suerte, habilidad o pura determinación. Capitán, estamos recibiendo otra transmisión de la estación de monitoreo en la cuadrícula 77 Alfa, informó el teniente Dan Miller desde la estación de comunicaciones. Todavía están intentando rastrear las señales de nuestros motores. Jake sonrió con tristeza. Que lo intenten. Los sistemas de sigilo del Leviatán se basaban en tecnología que la galaxia nunca había visto antes. Principios que los científicos humanos habían desarrollado durante los días más oscuros de la guerra, cuando sobrevivir significaba innovación o extinción. Podían desplazarse a pocos kilómetros de una nave de la Alianza y permanecer completamente invisibles. ¿Respuesta de nuestros otros recursos?, preguntó Jake. Negativo, señor. Todas las demás unidades mantienen silencio de comunicación según las órdenes. En lo profundo de la sección de ingeniería del Leviatán, la doctora Amy Foster monitoreaba los exóticos motores de materia que hacían funcionar su imposible tecnología de sigilo. Los motores operaban con principios que ni siquiera ella comprendía del todo, utilizando física teórica que había trascendido los límites de la ciencia conocida. La desesperación había sido la mayor maestra de la humanidad, y la amenaza de extinción los había impulsado a lograr avances tecnológicos que deberían haber tardado siglos en desarrollarse. Amy comprobó las lecturas en sus pantallas y asintió con satisfacción. El campo de desplazamiento cuántico se mantenía estable, manteniendo la fase de la nave ligeramente fuera del espacio-tiempo normal. Para cualquier observador, no eran más que radiación de fondo, una ligera distorsión en el fondo cósmico de microondas que los conjuntos de sensores filtrarían automáticamente como ruido irrelevante. Pensó en los años que habían pasado construyendo esta nave en las profundidades del espacio, usando materiales rescatados de naves humanas destruidas y materia exótica extraída del borde de agujeros negros. Cada componente se había construido a mano, cada sistema se había probado una y otra vez hasta que estuvo perfecto. Solo tenían una oportunidad de vengarse, y el fracaso no era una opción. De vuelta en el espacio de la Alianza, el almirante Zar finalmente tomó su decisión. Las señales fantasma se habían reportado durante demasiado tiempo como para ser simples fallas del equipo, pero tampoco mostraban signos de intenciones hostiles. Lo que sea que estuviera causando las lecturas se contentaba con permanecer oculto, lo que sugería tecnología de sigilo avanzada de una facción rival o algún tipo de fenómeno natural que la ciencia aún no había explicado. Envíen órdenes a todos los comandantes de flota, ordenó. Las señales fantasma deben clasificarse como fallas del equipo, a la espera de una mayor investigación. Todas las unidades deben continuar con sus operaciones normales y expandirse a los antiguos territorios humanos. No permitiremos que las historias de fantasmas interfieran con el progreso de la Alianza. Mientras las órdenes se difundían por toda la galaxia, Jake Harrison sonrió fríamente desde el puente de su nave invisible. Que creyeran que su equipo fallaba. Que pensaran que la humanidad no era más que un recuerdo. Pronto descubrirían la verdad sobre lo que sucedía al intentar exterminar a una especie que se negaba a morir. La caza estaba a punto de comenzar. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal provino de la estación minera en la nebulosa de la Hélice. 3 naves exploradoras de la Alianza habían estado investigando informes sobre depósitos minerales raros en el campo de asteroides cuando sus señales simplemente cesaron. Ni llamadas de socorro, ni balizas de emergencia, nada excepto la repentina ausencia de las señales de sus transpondedores de la red de rastreo galáctico. El comandante Balin recibió el informe inicial mientras la estrella brillante realizaba patrullas de rutina cerca del borde exterior. Sus rasgos reptilianos frunció el ceño mientras leía los datos en su pantalla personal. La desaparición simultánea de 3 naves era inusual, pero no inaudita en las peligrosas regiones donde los piratas y las anomalías gravitacionales representaban una amenaza constante para las naves incautas. Martínez llamó al oficial de comunicaciones humano. Envíe un mensaje al comando de flota solicitando permiso para investigar las naves exploradoras desaparecidas en la cuadrícula 447. Lisa Martínez asintió y comenzó a redactar la transmisión, pero su mente estaba en otra parte. La frecuencia de estas misteriosas desapariciones había aumentado durante el último mes, y comenzaba a ver un patrón que sus colegas alienígenas no percibían. Todas las naves desaparecidas seguían rutas similares a través del antiguo espacio humano y sus últimas posiciones conocidas formaban un círculo aproximado alrededor del campo de escombros de Kepler. 2 días después, las naves de rescate llegaron al lugar donde se habían detectado las naves exploradoras por última vez. Lo que encontraron desafiaba toda explicación. En lugar de restos esparcidos por el espacio,
Como se esperaba de una explosión o un ataque pirata, descubrieron 3 esferas perfectas de material supercomprimido. Materia flotando en una formación precisa. Cada esfera tenía exactamente 2 metros de diámetro y contenía la masa de una nave exploradora entera comprimida en una bola increíblemente densa. El investigador jefe Mordane, de los núcleos científicos de la Alianza, estudió las esferas desde la seguridad de su nave laboratorio, ejecutando todos los escaneos y análisis que su equipo podía realizar. Las lecturas carecían de sentido según la física conocida. La compresión era demasiado perfecta para ser uniforme. Ningún arma conocida en la base de datos galáctica podría crear una destrucción tan precisa sin dejar rastro alguno de las señales de energía que la causaron. «Esto es imposible», Dane murmuró a su asistente, un joven científico balderín llamado Crayanel. «La fuerza gravitacional. Las fuerzas necesarias para comprimir materia con tanta densidad habrían destrozado todo en un radio de 100 kilómetros. Sin embargo, los asteroides circundantes no mostraban señales de perturbación. Mientras tanto, el capitán Hake Harrison se encontraba en la sala de guerra del Leviatán, estudiando las pantallas tácticas que mostraban la posición de las naves de la Alianza en todo el sector. Su nave permanecía invisible a todos los sensores, flotando en el espacio como un fantasma mientras su tripulación se preparaba para la siguiente fase de su misión. «Objetivo alcanzado, capitán», informó el teniente Dan Miller desde su estación táctica. 3 naves de exploración más han entrado en la zona de caza designada. Parecen estar investigando los restos de nuestro anterior enfrentamiento. Hake asintió con gravedad. La Alianza estaba siendo previsiblemente metódica en su respuesta, enviando pequeños grupos a investigar en lugar de desplegar fuerzas mayores. Era exactamente lo que esperaba. «Dr. Foster, ¿están listos los disruptores gravitacionales para su despliegue?» Desde la estación científica, Amy Foster confirmó que sus armas más devastadoras estaban en línea y listas. Los disruptores gravitacionales fueron la respuesta de la humanidad a la superioridad numérica y de potencia de fuego de la Alianza. En lugar de armas de energía convencionales que pudieran bloquearse con escudos, crearon anomalías gravitacionales localizadas que destrozaron las naves enemigas desde adentro. Las armas están cargadas y se han calculado las soluciones de puntería. Amy informó que las naves enemigas pasarán por la posición de disparo óptima en 17 minutos. Hake dio la orden y los sistemas de armas exóticas del Leviatán se activaron. Desde el exterior, no parecía ocurrir nada. Ningún rayo de energía visible, ninguna señal evidente de un ataque. Las 3 naves de la Alianza continuaron su curso, sus tripulaciones completamente inconscientes de que la muerte las acechaba. Entonces, sin previo aviso, las naves de exploración comenzaron a implosionar. Sus cascos se deformaron hacia adentro a medida que se formaban pozos de gravedad artificiales. En múltiples puntos de cada nave, la propia integridad estructural de la nave jugó en su contra, ya que las fuerzas gravitacionales atrajeron su masa hacia puntos centrales, comprimiendo el metal, la atmósfera y la tripulación en esferas cada vez más densas. Todo el proceso duró menos de 30 segundos. Al finalizar, 3 esferas perfectas más flotaban en el espacio donde momentos antes habían estado naves con vida. Los sensores del Leviatán no detectaron supervivientes, cápsulas de escape ni evidencia de que las tripulaciones se dieran cuenta de lo que les estaba sucediendo. En el puente de la nave de rescate, Amanecer Triunfante, el capitán Zorkus observó con horror cómo sus sensores de largo alcance detectaban la destrucción de las 3 naves a las que había sido enviado a ayudar. Las lecturas mostraron picos gravitacionales imposibles, seguidos de la completa desaparición de las 3 naves de sus sistemas de rastreo. «¿Qué les pasó?», preguntó su primer oficial, un herbousoriano llamado Delvex. «No lo sé», respondió Zorus con la voz tensa por el miedo. «Los sensores muestran enormes distorsiones gravitacionales, pero no existe una fuente para tales fuerzas. Es como si el espacio mismo atacara a esas naves». De vuelta a bordo de la brillante estrella, Lisa Martínez interceptó las comunicaciones de las naves de rescate, presas del pánico. El informe hablaba de ataques imposibles desde el espacio vacío, de naves destruidas por armas que no dejaban rastro. Cotejó las ubicaciones de los ataques con su creciente base de datos de incidentes misteriosos y sintió que se le helaba la sangre. El patrón se estaba aclarando. Alguien estaba cazando sistemáticamente naves de la Alianza en el antiguo espacio humano utilizando tecnología nunca antes vista en la galaxia. Los ataques fueron precisos, quirúrgicos y completamente devastadores. No hubo supervivientes, testigos ni pruebas, salvo los restos comprimidos de las víctimas. Lisa tomó una decisión que le habría costado la vida de ser descubierta.
Empezó a recopilar un análisis detallado de todas las misteriosas desapariciones, mapeando sus ubicaciones y tiempos para crear una imagen completa de lo que estaba sucediendo. Su formación como oficial de comunicaciones le había enseñado a reconocer patrones en los datos. Y el patrón que veía apuntaba a una única y aterradora conclusión: alguien estaba cazando naves de la Alianza con tecnología cuya efectividad parecía casi mágica. El ataque demostró un conocimiento detallado de las rutas de patrulla y los protocolos de comunicación de la Alianza. Lo más inquietante de todo era que el momento y la ubicación sugerían que el enemigo desconocido había estado observando y aprendiendo durante años antes de comenzar su campaña de destrucción. Cuando Lisa finalmente completó su análisis, contempló los resultados conmocionada. El patrón de ataque formaba una espiral perfecta centrada en las ruinas del sistema solar terrestre. Alguien se estaba abriendo camino desde el planeta natal destruido de la humanidad, eliminando metódicamente la presencia de la Alianza en el antiguo espacio humano. Las implicaciones eran asombrosas. Si su análisis era correcto, la humanidad no estaba extinta, como todos creían. Estaba viva, estaba furiosa y había pasado 15 años preparándose para la guerra con armas que hicieron de la Alianza. La tecnología de NCE parecía primitiva en comparación. Al recibir informes de más naves desaparecidas, el almirante Zakar decidió enviar un grupo de batalla completo para investigar los disturbios. 40 naves de línea, la mayor fuerza que la Alianza había desplegado en tiempos de paz. Sin duda, sería suficiente para lidiar con la causa de estos misteriosos ataques. No tenía ni idea de que estaba enviando esas naves directamente al camino de la tan ansiada venganza de la humanidad. El almirante Krexer comandaba el mayor grupo de batalla que la Alianza había reunido en más de una década. 40 naves de diversas clases formaron una formación defensiva mientras se acercaban al campo de escombros de Kepler. Sus sensores barrían el espacio en busca de cualquier señal del misterioso enemigo que había estado destruyendo naves de la Alianza. El almirante confiaba en que la causa de estos ataques no se atrevería a enfrentarse a una potencia de fuego tan abrumadora. El almirante Catarano permanecía en el puente de su nave insignia, el enorme Dreadnought Eternal Triumph, observando las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de su flota. Cruceros, destructores y naves de apoyo se desplegaron en un patrón diseñado para detectar y destruir cualquier amenaza. Sus oficiales de armas informaron que todos los sistemas estaban listos, los escudos a máxima potencia y todos los miembros de la tripulación en sus puestos de combate. Comencé con un análisis sistemático. Barrido del campo de escombros, ordenó Krexer. Quiero escanear cada asteroide, analizar cada señal de energía. Lo que se esconda aquí no escapará a nuestra red de detección. 3 días antes, el capitán Hake Harrison había posicionado el Leviatán en las profundidades del campo de asteroides que antaño fue una próspera colonia minera humana. Su nave permanecía inmóvil entre los escombros rocosos, con sus sistemas de sigilo, volviéndola completamente invisible para la flota de la Alianza que se acercaba. Durante 72 horas, esperaron en absoluto silencio mientras la fuerza enemiga se acercaba cuidadosamente a su campo de batalla preparado. El grupo de batalla de la Alianza ha entrado en el perímetro exterior, informó el teniente Dan Miller desde su puesto táctico. 40 naves confirmadas, incluyendo un Dreadnought pesado y 6 naves de clase crucero. Hake estudió la pantalla holográfica que mostraba la posición de cada nave enemiga. Su tripulación había pasado semanas preparándose para este momento, calculando soluciones de fuego y rutas de escape con precisión matemática. La flota de la Alianza se dirigía directamente a una trampa que llevaba 15 años fraguándose. Dr. Foster, estado del conjunto de armas gravitacionales. Amy Foster revisó sus instrumentos y asintió. Todos los disruptores están en línea y sincronizados. Podemos atacar hasta 12 objetivos simultáneamente con la primera descarga. Mientras tanto, a bordo de la nave patrullera de la Alianza, Bright Star, Lisa Martínez estaba bajo vigilancia armada en sus aposentos. Su análisis de los misteriosos ataques finalmente había llegado a la atención de la inteligencia de la Alianza, que había decidido que sus conclusiones sobre la supervivencia humana eran traición o locura. El comandante Beluk la había arrestado en espera de investigación por difundir lo que él llamaba propaganda peligrosa, pero Lisa había logrado enviar un último mensaje antes de su arresto. Utilizando su acceso a los sistemas de comunicación, había transmitido una advertencia en código al grupo de batalla sobre la naturaleza sistemática de los ataques. El mensaje contenía su análisis completo de las tácticas enemigas y sugería que la flota se dirigía hacia una emboscada cuidadosamente planeada. La inteligencia de la Alianza interceptó y decodificó su transmisión en cuestión de horas. Las implicaciones de su mensaje conmocionaron a la estructura de mando.
Alguien con acceso a los protocolos de comunicación de la Alianza y a los movimientos de la flota estaba proporcionando información a un enemigo desconocido. La posibilidad de que los humanos hubieran sobrevivido. La Gran Purga era demasiado peligrosa para ignorarla. De vuelta en el campo de escombros de Kepler, la flota de la Alianza continuó su metódico patrón de búsqueda. Sus sensores recorrieron el campo de asteroides, sin detectar nada más amenazante que polvo espacial y escombros rocosos. El almirante Krexer empezó a preguntarse si toda la misión era un desperdicio de recursos persiguiendo enemigos fantasmas que solo existían en la imaginación de tripulaciones asustadas. Almirante, estamos detectando lecturas de energía inusuales en la cuadrícula 7 Alfa, informó su oficial científico. Los patrones son tenues, pero coinciden con las señales de los ataques anteriores. Krexer estudió los datos con creciente interés. Finalmente, habían encontrado algo concreto que investigar. Desplazar la flota para investigar esas lecturas. Desplegar destructores en formación de detección y mantener todas las armas listas. Mientras las naves de la Alianza avanzaban hacia las señales de energía, el capitán Hake Harrison dio la orden que cambiaría el curso de la historia galáctica. Todas las estaciones, ejecuten el plan de ataque Alfa. Apunten primero a los destructores, luego a los cruceros. Dejen la nave insignia para el final. Los disruptores gravitacionales del Leviatán actuaron con precisión letal. Desde la perspectiva de la flota de la Alianza, sus naves simplemente comenzaron a desintegrarse sin previo aviso ni explicación. El primer destructor implosionó tan rápido que su tripulación no tuvo tiempo de enviar una señal de socorro. El segundo y el tercer destructor le siguieron en segundos, con sus cascos colapsando hacia adentro a medida que se formaban pozos de gravedad artificiales en sus estructuras. El almirante Exford observó con horror cómo 6 de sus naves eran destruidas en menos de un minuto. El ataque parecía provenir del mismísimo espacio vacío, sin fuente visible ni explicación. Sus oficiales de armas no reportaron contacto enemigo en sus sensores, ni señales de energía que pudieran indicar naves hostiles. Todas las naves, maniobras evasivas de emergencia, gritó Krexer. Disparen al campo de escombros en coordenadas aleatorias. Hay algo ahí fuera. La flota de la Alianza abrió fuego a ciegas contra el campo de asteroides. Sus armas de energía iluminaron el espacio con brillantes destellos de destrucción. Decenas de asteroides se vaporizaron bajo la descarga, pero sus disparos atravesaron sin causar daño el espacio donde aguardaba el Leviatán. El campo de desplazamiento cuántico del Dr. Foster mantuvo la nave humana ligeramente desfasada con respecto al espacio-tiempo normal, lo que hizo que las armas fueran completamente ineficaces. Capitán, el enemigo dispara a ciegas, informó Dan Miller. Sus armas no tienen ningún efecto en nuestros sistemas defensivos. Hake sonrió fríamente mientras observaba cómo la flota de la Alianza desperdiciaba munición al quedarse sin combustible. Espacio, continúen el ataque. Apunten a sus cruceros ahora. Más naves de la Alianza comenzaron a implosionar a medida que las armas gravitacionales daban en el blanco. La imagen de enormes naves de guerra siendo aplastadas en esferas perfectas por fuerzas invisibles sembró el pánico en la flota. Las tripulaciones comenzaron a abandonar sus posiciones. Algunas naves rompieron la formación en un intento desesperado por escapar del campo de batalla. Fue entonces cuando el almirante Krexer recibió una transmisión en una frecuencia que no debería haber existido. La señal era clara y potente, transmitida por antiguos canales militares humanos que habían permanecido en silencio durante 15 años. Cuando el mensaje llegó por los altavoces de su puente de mando, todos los tripulantes alienígenas se quedaron paralizados de terror. Soy el capitán Jake Harrison de la nave Leviatán de la Tierra Unida. La voz humana dijo con serena autoridad. Su especie declaró la guerra a la humanidad hace 15 años. Cazaron a nuestros hijos, destruyeron nuestros mundos y dispersaron a nuestra gente por la galaxia. Creyeron haber alcanzado la victoria total. El almirante Exver sintió que se le helaba la sangre al comprender las implicaciones de esas palabras. Los humanos no se habían extinguido. Habían sobrevivido. Se habían escondido, y ahora contraatacaban con tecnología que hacía que las armas más avanzadas de la Alianza parecieran herramientas primitivas. Te equivocaste, continuó la voz de Hake. La humanidad resistió, aprendimos. Nos adaptamos. Y ahora hemos regresado para cobrar la deuda que nos deben. Sus naves servirán como primer pago. La transmisión se cortó, dejando el puente del triunfo eterno en un silencio atónito a su alrededor. Más naves de la Alianza seguían implosionando mientras el enemigo invisible destruía sistemáticamente la flota de Krexer. En menos de una hora,
40 naves se habían reducido a apenas una docena de supervivientes que huían presas del pánico hacia los confines del sistema. El almirante Xer se dio cuenta, con creciente horror, de que todo lo que la Alianza creía sobre la extinción humana era mentira. En algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, la humanidad llevaba 15 años preparándose para este momento. Habían desarrollado armas y tecnología que parecían imposibles, y las estaban utilizando para ejecutar una terrible venganza contra la especie que había intentado exterminarlos. La Gran Purga no había acabado con la humanidad. Simplemente les había enseñado a convertirse en algo mucho más peligroso que nunca. La noticia de la derrota del almirante Krex se extendió por el espacio de la Alianza como un reguero de pólvora. De las 40 naves que habían entrado en el campo de escombros de Kepler, solo 7 habían escapado para contar la historia de un enemigo invisible que destruyó flotas enteras sin rebelarse. Los supervivientes hablaban de naves que implosionaban a manos de fuerzas desconocidas y de una voz humana que se atribuía la responsabilidad de la masacre de la flota. El almirante Zar se encontraba en la sesión de emergencia del alto mando de la Alianza, frente a representantes de 12 especies diferentes que exigían respuestas que él no tenía. Las pantallas holográficas alrededor de la cámara mostraban la ubicación de ataques recientes, formando un patrón claro que se extendía por 3 sectores del antiguo espacio humano. La evidencia es innegable, anunció el consejero Morik de la Asamblea de Valderon. La humanidad ha sobrevivido a nuestros intentos de eliminación y ha desarrollado tecnología armamentística que supera nuestras propias capacidades. Debemos movilizar todas las naves disponibles para dar caza a esta amenaza antes de que se extienda más. Sektar activó la pantalla central que mostraba los patrones de movimiento de las flotas de la Alianza en toda la galaxia. Solicito la mayor movilización militar en la historia de la Alianza. Cada especie miembro contribuirá con naves a una flota combinada de más de 200 naves. Barreremos el espacio humano sector por sector hasta encontrar y destruir esta nave fantasma. Mientras los líderes de la Alianza planeaban su respuesta contundente, el capitán Hake Harrison dividió a su tripulación en equipos especializados a bordo del Leviatán. El tiempo de esconderse había terminado y ahora comenzarían la caza sistemática de las fuerzas de la Alianza por toda la galaxia. Su nave no podía estar en todas partes a la vez, pero contaban con otras ventajas que el enemigo no esperaba. Comandante Brooks, quiero que forme un equipo y comience operaciones de reconocimiento en las rutas de suministro de la Alianza, ordenó Hake. Usen las lanzaderas furtivas para colocar minas cuánticas a lo largo de sus principales rutas marítimas. Asegúrense de que los dispositivos permanezcan indetectables hasta que se activen. Ellen Brooks asintió y reunió a su equipo de especialistas. Las mentes cuánticas eran la última creación de la doctora Amy Foster. Armas que existían en un estado de superposición hasta que se activaban mediante configuraciones específicas de la nave. Las naves de la Alianza atravesarían un espacio aparentemente vacío solo para que las minas se materializaran y detonaran cuando sus sensores detectaran señales enemigas. Mientras tanto, el ingeniero jefe Ryan Cole trabajaba con su equipo técnico para desarrollar versiones portátiles de sus armas gravitacionales. Los nuevos dispositivos podrían desplegarse remotamente y dejarse en ubicaciones estratégicas en todo el espacio de la Alianza, convirtiendo las rutas de patrullaje rutinarias en trampas mortales para naves incautas. La belleza de estas armas reside en su invisibilidad, explicó Ryan a su equipo. Los sensores de la Alianza no pueden detectarlos porque existen ligeramente fuera del espacio-tiempo normal. Cuando una nave objetivo atraviesa la zona de activación, el arma vuelve a la realidad del tiempo suficiente para disparar y luego desaparece. Al otro lado de la galaxia, Lisa Martínez se había convertido en la persona más buscada en el espacio de la Alianza. Su fuga de la custodia desencadenó una cacería masiva, pero logró robar un pequeño conjunto de comunicaciones y estaba transmitiendo poesía y música humana en las frecuencias de emergencia de la Alianza. Sus transmisiones tenían múltiples propósitos: levantar la moral de las poblaciones humanas supervivientes y revelar las posiciones de la Alianza a cualquiera que pudiera estar escuchando. Las transmisiones de Lisa llegan a colonias humanas dispersas que sobrevivieron al genocidio ocultándose en cinturones de asteroides, lunas gigantes gaseosas y estaciones de espacio profundo. Estas comunidades habían pasado 15 años viviendo en secreto, utilizando tecnología de rescate y una planificación cuidadosa para evitar ser detectadas. Ahora escuchaban la voz de su gente, llamándolos a la acción en una base oculta construida dentro de un asteroide ahuecado en el sistema Vega. El líder de la colonia, Ben Tucker, recibió las transmisiones codificadas de Lisa con creciente entusiasmo. Su comunidad de 300 supervivientes se había estado preparando para este día desde la Gran Purga, construyendo pequeñas naves y armas con materiales recuperados. Atención, colonias ocultas.
La voz de Lisa crepitó entre la estática. El Bulf ha regresado para cazar a los pastores. Es hora de demostrar a la galaxia que la humanidad se niega a morir en la oscuridad. Ben activó la baliza de emergencia que alertaría a otras colonias humanas del sector. En cuestión de horas, docenas de pequeñas naves comenzaron a emerger de sus escondites. Cada una con tripulaciones unidas por 15 años de furia y preparación. Carecían de la tecnología avanzada del Leviatán, pero la compensaban con determinación y un profundo conocimiento de las debilidades de la Alianza. Las naves humanas comenzaron a coordinar sus ataques, atacando puestos de avanzada aislados de la Alianza y convoys de suministros. Utilizaron tácticas de ataque relámpago, apareciendo repentinamente para destruir sus objetivos antes de desaparecer en la oscuridad entre las estrellas. La Alianza se encontró luchando contra un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna. Atacando sin previo aviso y sin dejar supervivientes que informaran de sus métodos. La DRA. Foster continuó perfeccionando las armas más devastadoras del Leviatán mientras monitoreaba los sistemas de desplazamiento cuántico que mantenían invisible su nave. Su última creación fue un dispositivo que podía crear microagujeros negros temporales, armas que harían que las naves enemigas fueran destrozadas por su propia fuerza gravitacional. La tecnología era peligrosa incluso de manejar, pero ofrecía la posibilidad de destruir flotas enteras de un solo disparo. Capitán, he completado los cálculos para el proyector de singularidad cuántica. Amy informó a Jake durante su informe diario. El arma puede generar agujeros negros artificiales con horizontes de eventos controlados con precisión. Las naves objetivo serán destrozadas a nivel molecular, dejando solo esferas de materia comprimida. A medida que los informes de ataques humanos llegaban al comando de la Alianza, el pánico comenzó a extenderse por su estructura militar. Los comandantes de flota que habían confiado en su superioridad tecnológica ahora se encontraban frente a un enemigo que podía atacar desde ángulos imposibles con armas que desafiaban la física conocida. Algunas especies comenzaron a retirarse. Sus naves desde el frente, alegando que necesitaban defender sus sistemas de origen. El gobierno de coalición luchó por mantener la unidad a medida que estallaban conflictos internos entre las especies miembro. Los Deron culparon a los Oran por la insuficiente inteligencia. La inteligencia se reunía mientras los Keton acusaban a las especies más pequeñas de cobardía ante las represalias humanas. La confianza entre los aliados comenzó a resquebrajarse a medida que cada especie buscaba proteger sus propios intereses. El almirante Zakar observó cómo su alianza, cuidadosamente planificada, comenzaba a desmoronarse bajo la presión de un enemigo que se negaba a librar batallas convencionales. Los humanos utilizaban la guerra psicológica con la misma eficacia que sus armas avanzadas, creando miedo e incertidumbre que se propagaban más rápido que cualquier ataque físico. Desesperado, Zaktar tomó la decisión que determinaría el destino de la guerra. En lo profundo del espacio de la Alianza, protegida por capas de seguridad y defensas automatizadas, se encontraba la enorme plataforma de armas que se había utilizado para destruir la Tierra hacía 15 años. El dispositivo destructor de planetas era el arma definitiva de la Alianza, capaz de destruir mundos enteros con rayos gravitacionales concentrados. Preparen el rompemundos para su despliegue inmediato, ordenó Zar a su personal superior. Si no podemos encontrar esta nave humana por medios convencionales, esterilizaremos todos los sistemas donde pueda estar escondida. Preferiría gobernar el espacio vacío antes que permitir que la humanidad amenace nuestra civilización. Las órdenes se enviaron por canales seguros, solicitando la activación de la mayor pesadilla de la humanidad. Pero mientras la enorme plataforma armamentística iniciaba su viaje hacia el espacio humano, Jake Harrison sonrió fríamente desde el puente de su nave invisible. Había estado esperando este momento, con la esperanza de que la desesperación impulsara a la Alianza a poner su arma más poderosa al alcance de su venganza. La batalla final estaba a punto de comenzar. Y esta vez, la humanidad no sería sorprendida desprevenida. El rompetorbellinos llegó al borde del sistema solar como una luna mecánica. Su enorme masa proyectaba sombras sobre el campo de asteroides que una vez fue el hogar de la humanidad. El almirante de flota Zakar comandaba la operación desde la seguridad de su nave insignia, rodeado por 200 naves de la Alianza dispuestas en formaciones defensivas alrededor del arma destructora de planetas. El dispositivo medía más de 5 kilómetros de largo. Una fusión de tecnología de todas las especies de la Alianza, diseñada para un solo propósito. Hace tan solo 15 años, había destrozado la Tierra, convirtiéndola en un campo de escombros que ahora flotaba por el espacio como un monumento a la crueldad galáctica. Hoy, Zaktar planeaba usarla de nuevo para esterilizar un sistema estelar entero en lugar de permitir que la nave humana escapara. Comienza. Cargando el arma principal,
ordenó Sectar desde su puente. Quiero suficiente poder para destrozar todos los asteroides de este sistema. Si los humanos se esconden aquí, arderán con el resto de este maldito lugar. La enorme plataforma de armas comenzó a funcionar, extrayendo energía de sus reactores nucleares, acumulando las fuerzas gravitacionales que pronto destrozarían todo a su alcance. Luces de advertencia destellaron en las naves de la Alianza a medida que las peligrosas energías alcanzaban niveles críticos. 3 días antes, el capitán Hake Harrison había llevado el Leviatán a las ruinas del espacio orbital de la Tierra, posicionando su nave entre los escombros de lo que una vez fue su mundo natal. Durante 72 horas, habían trabajado sin descanso para modificar sus sistemas de desplazamiento cuántico según los cálculos más ambiciosos de la doctora Amy Foster. Capitán, el campo de reflexión cuántica está listo para activarse, informó Amy desde su estación científica. Las modificaciones deberían permitirnos redirigir el rayo de energía del destructor de planetas de vuelta a la flota de la Alianza. Sin embargo, la tensión en nuestros sistemas será enorme. Hake estudió la pantalla táctica que mostraba la formación de la Alianza alrededor del rompemundos. Todo dependía de la precisión sincronizada y la ejecución perfecta. Un error resultaría en la destrucción de la última esperanza de venganza de la humanidad. Las transmisiones de Lisa han llegado a todas las colonias humanas del sector, informó el teniente Dan Miller. Estamos detectando cientos de naves pequeñas que se dirigen al sistema. Deberían llegar en 1 hora, asintió Hake con gravedad. Los dispersos supervivientes de la humanidad regresaban a casa para presenciar la batalla final entre su especie y los alienígenas que habían intentado exterminarlos. Algunos portaban armas, otros eran simplemente naves de transporte llenas de civiles que querían justicia. Todos compartían el mismo deseo ardiente de recuperar lo que les había sido robado. Mientras tanto, Lisa Martínez pilotaba una nave de comunicaciones de la Alianza robada hacia la creciente formación de batalla. Sus transmisiones habían superado sus expectativas más descabelladas, atrayendo a supervivientes humanos de toda la galaxia a este momento decisivo. Había pasado semanas coordinándose con los líderes de las colonias y los capitanes de las naves, asegurándose de que la humanidad presentara un frente unido cuando llegara el momento. Les habla Lisa Martínez, transmitiendo en todas las frecuencias humanas, mientras su nave se acercaba al sistema. Hoy regresamos al lugar donde comenzó nuestro viaje. Hoy demostramos a la galaxia que la humanidad no puede ser destruida por quienes no tienen el coraje de enfrentarse a nosotros directamente. Sus palabras llegaron no solo a las naves humanas que se acercaban, sino también a los aliados. Naves cuyas tripulaciones comenzaban a comprender el verdadero alcance de lo que enfrentaban. La nave fantasma que habían estado cazando no estaba sola. Escondidos por toda la galaxia, miles de humanos habían sobrevivido a la Gran Purga y habían pasado 15 años preparándose para este momento. Cuando las primeras naves humanas emergieron del hiperespacio, la flota de la Alianza detectó señales de energía nunca antes vistas en sus bases de datos. Estas no eran las naves rudimentarias que esperaban de una especie supuestamente extinta. Los ingenieros humanos habían pasado años desarrollando nuevas tecnologías, creando naves que operaban con principios que la Alianza nunca había conocido. Almirante, estamos detectando distorsiones gravitacionales masivas en todo el sistema, informó Zar, oficial científico. Las lecturas sugieren múltiples naves grandes, pero nuestros sensores no pueden fijar el objetivo. Zar sintió un escalofrío al comprender la verdad. Los humanos no solo habían sobrevivido escondidos. Habían usado sus años de exilio para desarrollar tecnología que hacía que la ciencia de la Alianza pareciera primitiva. Cada nave que entraba en el sistema representaba una amenaza potencial que sus fuerzas no podían evaluar ni contrarrestar adecuadamente. Aceleren la secuencia de carga, ordenó desesperadamente. Disparen en cuanto alcancemos los niveles mínimos de potencia. Pero el capitán Hake Harrison ya había anticipado este movimiento. Trabajando con el ingeniero jefe Ryan Cole, habían pasado meses estudiando las especificaciones técnicas capturadas del arma destructora de planetas. Conocían sus capacidades, sus debilidades, y lo más importante, cómo su rayo de energía podía manipularse con la tecnología adecuada. El campo de desplazamiento cuántico está activo, anunció Amy al conectar los sistemas modificados del Leviatán. Estamos listos para interceptar y redirigir la energía del arma. El rompetorbellinos disparó su devastador rayo hacia el centro del sistema de almas, desatando suficiente fuerza gravitacional para destruir planetas enteros. Pero en lugar de encontrar espacio vacío, el rayo impactó en el campo de reflexión cuántica del Leviatán y rebotó con precisión perfecta hacia la flota de la Alianza.
La energía redirigida atravesó la formación de la Alianza como una espada cortando el papel. Decenas de naves simplemente dejaron de existir cuando el arma del destructor de planetas las consumió. Las enormes fuerzas gravitacionales diseñadas para destruir mundos se volvieron contra sus creadores con terrible eficacia. El almirante Zactar observó con horror cómo su flota se desintegraba a su alrededor. El arma que se suponía aseguraría la victoria de la Alianza se había convertido en el instrumento de su destrucción. Nave tras nave se desvanecieron en destellos de espacio-tiempo retorcido mientras el rayo redirigido atravesaba sus formaciones defensivas. «Retirada de emergencia», gritó Zar en su sistema de comunicación. «Todas las naves se retiran de inmediato», pero ya era demasiado tarde. La reacción cuántica en cascada provocada por el rayo de energía redirigido creó un campo de distorsión espacial en expansión que inutilizó todas las naves de la Alianza en un radio de 3 años luz. Las naves descubrieron que sus motores fallaban, sus armas estaban desconectadas y sus sistemas de soporte vital luchaban por funcionar en el espacio retorcido que las rodeaba. Mientras la flota de la Alianza flotaba a la deriva, indefensa. En el espacio, cientos de naves humanas emergieron de sus escondites por todo el sistema. Naves coloniales, naves mineras, cargueros reconvertidos y naves militares que habían estado ocultas durante 15 años convergieron en las ruinas de la Tierra para presenciar el regreso de la humanidad. El capitán Jake Harrison abrió un canal de comunicación que llegó a todas las naves del sistema, tanto humanas como alienígenas. Su voz se transmitió por el espacio con la autoridad de alguien que había pasado 15 años preparándose para este momento. Les habla el capitán Jake Harrison a todas las naves de este sistema. Hace 15 años, su alianza intentó exterminar a la humanidad porque temían en que podríamos convertirnos. Hoy, aprenden el precio de eso. Decisión. Hizo una pausa, mirando el campo de escombros que una vez fue su hogar. Ofrecemos paz a cualquier especie que la desee y olvido a quienes elijan continuar la guerra. Su alianza está rota, sus flotas están dispersas y su arma definitiva se ha vuelto contra ustedes. La decisión de lo que sucederá a continuación les pertenece. La transmisión terminó, dejando a las naves de la Alianza inutilizadas a la deriva entre los restos de su flota mientras cientos de naves humanas tomaban posiciones por todo el sistema. A lo lejos, 11 formas masivas más emergieron del hiperespacio, cada una idéntica al Leviatán. El almirante Zactar se dio cuenta con creciente terror de que la nave que habían estado buscando era solo la primera de 12 naves similares, cada una tripulada por supervivientes humanos que habían pasado 15 años preparándose para este momento. El intento de la galaxia de exterminar a la humanidad los había convertido en algo mucho más peligroso que nunca. La guerra había terminado y la humanidad había ganado no por superioridad numérica o de recursos, sino por determinación, ingenio y la terrible paciencia de una especie que se negó a morir tranquilamente en la oscuridad.